buenas tardes. ¿Verdad que oye, esa cosa que dice Ismael es terrible? No. Aquí Oye, se Ismael, hizo... caramba. Se hizo un programa fuera del aire. En paralelo. Señores, buenas tardes. Hoy es lunes, doblando. Previernes de Bellonera. Casi. Y doblando a la derecha ya tenemos a Navidad. Nosotros aquí, los poderosos de Rumba, en 98.5 FM del grupo de medios RCC, que está en su casa todos los días a través de una propuesta fresca, diversa, variada. Y de esa propuesta, pues, el rumbo de la tarde, con don Georgie Rodríguez, don Rudy González y una servidora Olga Almanzar. Yo feliz porque ya se acercan esas fechas donde yo vamos pensaba a estar que era porque en Georgie no familia. estaba aquí. No. Dilo, no estoy guardado. Eso fue lo que tú me dijiste ahorita. No, don Georgie hace muchísima falta. Eso fue lo que tú me dijiste ahorita. Yo soy una freca, dije, presentando ese programa. Eso fue lo que tú me dijiste ahorita. Qué bueno que Georgie no está aquí. No, don Georgie, no, para nada. Don George, no sé si nos estará escuchando. Claro que está escuchando. Y él se va a perder el programa. Pero se le extraña mucho. Hoy recibimos una noticia linda de parte de él. Nos sentimos felices. Le mandamos buena vibra, buena energía. Y le mandamos los mejores deseos. Que solo pasen cosas buenas como usted se merece. Y presentarles a Rudísimo, don Rudy González. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Iniciamos el trayecto hacia el viernes de Bellonera. Pero falta, denle un break. No. Usted estaba fino este fin de semana. Te lo perdiste. Pero Sandy, quedó grabado explícale ahí. Si se perdió o no se perdió el programa. Oh, freco, yo vi la lista de reproducción. Y te lo dediqué. Ay, muchas gracias. De verdad que estaba preciosa. Yo no sé para qué te lo dediqué, porque tú ni oyes el programa los viernes. Además de eso, tú eres una mujer de sabría. No. En cuanto a la música, tú eres una mujer de sabría. Oye, tú eres una ¿verdad? De sabría, ¿no? ¿A usted le gusta el jazz? Me dijo que sí, que le gustaba el soul. Pero este tipo de programa, el jazz es para oírlo a las 11 de la noche. No. Claro que sí, con una copita de coñac. Bellísimo. No de coñac, yo con una de té No, pues igual, el té es lo que no pica. Y fue la misma cosa, al final de cuentas. Jengibre y un chocolate. No, pero estaba preciosa la selección. Don Rudy me enseñó la selección de música de este fin de semana. Wow. Estuvo bonito. Yo lo equilibré, traté de equilibrarlo con las canciones que nos piden muchos de nuestros oyentes, Amparo Almanzar, Fernando Arturo, Doña Ligia, nuestro amigo Ramón, nuestro amigo Martín Badía, nuestro amigo Martín de la Cruz, el de Jarabacoa, la amiga de Doña Ligia, Doña Toñita, Doña Ángela, la que hace tiempo que no nos llama, y lo he echado de menos, y la verdad que si tuviera su teléfono le llamara. Es el esposo de Doña Sagrario y Sagrario, que ellos siempre cuando transitaban hacia su casa de regreso de sus trabajos, de sus labores de los viernes, su faena, siempre nos llamaban y nos pedían una canción. Y los recuerdo con mucho afecto, porque él siempre me decía, él era que llamaba y me decía, esa canción es para la doña. Digo, y ella lo está oyendo, me dice, ella va aquí al lado mío, como quien dice, sí, a doña Sagrario y su esposo, y siempre le pedí una canción bonita, romántica, pero hace tiempo que no sabemos de ellos. Entonces, así muchos amigos. Servicio público, el que esté oyendo este mensaje, por favor, dígale que lo estamos buscando. Sí, señor, buscándolo con una lupa. Con una lupa. Y entonces, yo como guardo todas las canciones que nos solicitan los viernes, tengo un listado ahí de muchísimos años. Todas las semanas yo la voy guardando, y entonces a veces cuando quiero hacer un programa así rápido, lo que hago es que abro y voy sacando de esas selecciones, que son las selecciones que pide el mismo público nuestro. Y entonces, pero esta semana, como Georgie no estaba aquí, yo hice un truco de cámara y quise poner algunas canciones de esas que a mí me gustan. Entonces, si yo le pongo una canción de esa en británica, de los años 70, de los años 80, don Georgie no me dice nada, porque es un hombre tan cauto, un hombre tan respetuoso, un hombre tan cariñoso, y tenemos una línea de interacción aquí nosotros todos en la cabina. Él no me dice nada, pues yo lo veo en la cara como la pone, como quien dice, ¿y para qué metiste eso? No, es que don George es tropical de corazón. Totalmente. Le encanta esa música. Y tiene buen gusto musical. Tiene buen gusto. Hablando de buen gusto, saludo a Juan TH. La gente que me ha escrito, Juan TH está bien. Sí. Yo estuve con él el sábado. Sí. Estuve con él el sábado, está bien.
Parece que fue un bajón de azúcar, como se Así dice, es. que le pasó, pero no, pero está bien. Estuvimos bien, incluso desayunamos. Estaba con su hija, desayunamos y... Yo no sé cómo la gente se entera, pero a mí entre el viernes y hoy me han llamado más de 12 Bueno, personas. lo dijimos aquí un par de veces. Ah, bueno. Recuerda que lo dijimos aquí, que él había tenido algún problema, pero Está bien. sí, pues está bien. Está bien. Yo hablé incluso con él hoy en la mañana, estaba haciéndose unos estudios de rutina, pero a toda la gente que me ha escrito o me ha llamado por la salud de Juan TH, él está bien, gracias a Dios. Tenía ganas de, cuando estuve con él desayunando el sábado, de comentar con él la nueva estrategia de seguridad del presidente Donald Trump y dije, no, porque le puede dar otro bajón de azúcar. Un ataque. Hoy es día de la Inmaculada Concepción, don Rudy. Sí. Felicidades, felicitaciones a Osmar Benítez, que cumple año hoy. Si usted conoce a Osmar Benítez... ¿Por qué tiene que ver Osmar Benítez con la Inmaculada de la Concepción? Que me acordé de que él cumple años hoy, pues yo trabajé con él en la Junta Agroempresarial Dominicana. Yo no sé eso, pero no es eso. Como ese día es tan especial para mí... No es eso lo que te estoy preguntando. Le mando un saludo a Osmar Benítez. ¿Y qué tiene que ver tu cumpleaños en la Inmaculada Concepción? No. ¿Tú te llamas Inmaculada? No. ¿Tú te llamas Concepción? Pero no, espérate, conteste. Tiene que ver. Está bien, pues tú te llamas Concepción. No, estudié. ¿Te llamas Inmaculada? No, estudié en una escuela que se llama Fe y Alegría, que son de la Inmaculada Concepción. Eso es tangencia. Está bien. Y entonces metiste a Omar Benito para el medio. No, sino que me acordé que él cumple años, una fecha muy particular, que es el Día de la Inmaculada Concepción. Claro está, él no es inmaculado, no fue concebido inmaculadamente, pero saludos a Osmar Benítez. Y si usted lo conoce y no sabía, escríbale y felicítele por su cumpleaños hoy. Un buen tipo, Omar Benítez. Un técnico del caramba. Además, él es una persona liviana, una persona fácil, una persona liviana. Y muy equipado de esa sí. azotea. Sí. Los respetan los gringos, los respetan los europeos, un técnico de aquí en el país, incluso él ha participado en estructuras de gobiernos diferentes, en la parte política, porque aquí tenemos un problema y es que si tú hablas bien de un tema, porque encuentras que una acción es buena o lo que sea, de una vez te etiquetan. Así es. Y si trabajas para un proyecto, cual que sea, en una razón de ser técnico y de ser buen técnico, también te etiquetan. Y ya eso como que tienes un grado de admiración de un lado y un grado de rechazo de otro. No. Y eso pasa mucho, con mucha frecuencia. Pero yo creo que Osmar es una persona que se ha dado a respetar. Yo creo que sí. Yo recuerdo que a la sazón de su nombramiento como ministro de Agricultura, a todos nos cayó de sorpresa, porque siempre ha sido un hombre vinculado al PRD del lado de Hipólito Mejía. Más cerca de Hipólito Mejía. De hecho, tienen una historia ahí muy cercana en relación a la formación de Osmar Benítez, y a todo el mundo le sorprendió. Y a mí me preguntaron, ¿y usted qué cree, Olguita? Digo, yo no se mete en eso, que usted está bien con lo blanco, con lo morado y con todo el mundo. Pero al final se seleccionó, para sorpresa de mucha gente, como ministro de Agricultura, creo que en los últimos 2 años de Danilo. Ajá. Tras Ángel, ¿cómo se llama? El que fue ministro de Agricultura, Ángel Esteves. Que había sido también ministro 2 años antes. Bueno, pero en fin, feliz cumpleaños a Osmar Benítez donde se encuentre. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Bueno, el caso Senasa. El caso Senasa fue un caso que en el fin de semana se desarrolló de manera pública, porque es un caso que ya estaba en boca de todo el mundo desde hace tiempo. Se sabe que había una investigación. El Ministerio Público fue condicionando hacia dónde se dirigía con ese caso, que iban a haber grandes sorpresas, repercusiones importantes. Es un caso que todavía está en pañales, no se tienen los detalles. Todo lo que se ha hablado es dentro del marco de flashes, por así decirlo, de las situaciones. Se estima que hay un gran caso de corrupción usando el sistema de servicio de salud a través de la aseguradora del gobierno, que llegó a tener o tiene aproximadamente 3-4 millones de personas afiliados,
y que es un sistema que se ha dicho todo el tiempo que ha funcionado muy bien, que ha dado un buen servicio y que ha ayudado a mucha gente a enfrentar problemas de salud con en una mejor forma, menos tensa y presionante, por lo que sabemos lo caro que es el sistema de salud en República Dominicana y lo complejo muchas veces. Teniendo una tarjeta de seguro es más fácil usted poder moverse que un estudio, que unos análisis, que una consulta, que una intervención quirúrgica, que el tratamiento de una enfermedad, incluso hasta en una enfermedad de grandes dimensiones, catastróficas hasta como le llaman. Entonces, esto es una parte importante de lo que es la asistencia oficial del gobierno en el sistema de salud de República Dominicana. Que se cometiera un fraude, que se cometieran actos de corrupción, que se cometieran robo de los dineros públicos, tiene una doble gravedad por lo que se afectó y por el hecho en sí de la acción de corrupción. Pues como todo el mundo sabía, en un momento determinado se había estado anunciando que en cualquier momento se iba a producir ya el encartamiento de un expediente en ese sentido. En el sábado hubo acciones variopintas. Unas personas se llamaron a la Procuraduría para fines de interrogatorio y se dejaron bajo arresto allí mismo. Otras personas fueron arrestados en allanamientos que se hicieron a sus residencias a partir de las 10 u 11 de la noche de ese mismo sábado y hasta la madrugada del domingo. Y ya cuando entramos en el lunes habían 8 personas bajo arresto. Varios ejecutivos del SENASA, que es el Servicio Nacional de Salud oficial, y además de eso, habían otras personas, a decir de el procurador adjunto Wilson Camacho, que es el encargado del Departamento de Persecución del Delito. Habían otras personas que serían encartados y que estaban siendo procesados para ser, dentro de la investigación que se realiza, para ser encartados. En este lunes, en cualquier momento, debe ser presentada la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción. Todo el mundo apunta a que van a pedir prisión preventiva, de que van a pedir impedimento. Bueno, sin prisión preventiva ya no hay que pedir impedimento de salida del país, de que prisión domiciliaria para quizá otros, quizás garantías económicas para otros, qué sé yo. Pero eso es lo que apunta, porque ha sido la tradición del Ministerio Público en estos casos pedir prisión preventiva de entrada y que se declare el caso complejo. Este caso puede, yo creo que tiene por lo que se ve, de que es un caso complejo por todo lo que implica. Es un caso muy grande, muy amplio, y donde 8 personas, que son los que están encartados hasta este momento, nos entregó una persona más en el día de hoy. El señor, estaba viendo ahí. Apellido Jacín también. Martínez Jacín. Rafael Martínez Jacín. Entonces, ya con 9 personas, yo no creo que de lo que se ha hablado, yo no conozco el expediente, yo solamente vuelvo y digo, conocen los flashes de lo que se ha dicho, cómo era el entramado. Se ha dicho varias cosas de cómo funcionaban los entramados, para hay que verlo en el detalle. Y no solamente 8 personas o 9 personas pueden estar involucrados en un entramado mafioso de esta naturaleza, que sea como se ha comenzado a decir. Esto, hay mucha gente que tiene que haber participado en esto o tener conocimiento de esto. Por eso yo creo que este va a ser un caso que va para largo. Hoy deben presentar la solicitud de medidas de coerción, porque aunque hay gente que después fue allanado y a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, otra persona que se entregó, y que siempre se toma la primera persona que fue puesta bajo arresto para establecer la hora en que se vence, porque todos se encartan de conjunto, la hora que se vencen, porque son 48 horas, no son 2 días, no son incluyendo los fines de semana, o sin quitando los fines de semana o días laborales, son 48 horas
en el reloj normal. Entonces, tiene que ser, si a las 10 de la noche se le entregó la orden de arresto al señor Jacín cuando estaba allá en la Procuraduría, a Santiago Jacín, a partir de esa hora comienza el plazo de las 48 horas. Quiero decir que he visto en este caso varias cosas que quiero decir así muy rápido. Yo diría curiosidades, no, aristas del caso. Número 1. Se realizaron arrestos in situ y se realizaron allanamientos. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre un allanamiento y para arrestar a una persona y citarlo para arrestarlo allá, en la Procuraduría. Quisiera saber. 1. 2. Si en los allanamientos se procuraba encontrar alguna documentación o alguna prueba dentro que ayuda a la investigación. Eso deben decirlo para no saber cómo se funciona. Número 3. Se produjeron muchas declaraciones a partir del domingo, ya cuando se conoció, se difundió la información, fin de semana, en la que sobre lo que se ha pronunciado muchos, tanto políticos como estamentos institucionales, sector privado, instituciones del sector privado, abogados y todo esto. Y esto tiene la arista, dentro de esas que estoy mencionando, de que los políticos se están quejando de la oposición de que por qué a unas personas los arrestaron allá en la Procuraduría y a otros hicieron todo aquel escándalo de llevarlos en sus casas, sacarlos esposados y todo esto. Importancia de llamarse Ernesto. Y eso están diciendo algunos de ellos, principalmente los políticos de la oposición que han sido perjudicados con casos anteriores, hay media docena de casos grandes de corrupción anteriormente, que eso establece una forma de discriminación en cuanto a lo que son unos acusados y otros. Yo pienso lo siguiente, si se hizo mal en el pasado y se corrigió ahora, yo entiendo, porque no, se hicieron allanamientos ahora también, hay que estar claro en eso. Y en aquella ocasión también hubo gente que se citó allá y se dejó preso allá. O sea, han pasado los dos episodios, han pasado en casos similares. Yo lo que creo es que si se cometió una acción en el pasado y no era lo correcto o no era lo prudente, no era lo necesario y se corrige ahora, bien porque se haya corregido. En esta ocasión yo creo que no se ha corregido del todo porque han hecho los mismos allanamientos y toda la misma cosa. Yo creo que esta parafernalia no es necesaria. Y lo he dicho en muchísimas otras ocasiones y lo repito nueva vez. No es necesaria para la instrucción de un caso de esta naturaleza. Yo creo que esto es en muchos casos darle satisfacción al morbo. Es lo que yo entiendo. Yo creo, don porque, Rudy, perdón, no, yo termino mismo. Porque la experiencia nos ha dicho a lo largo de grandes casos en el país que el hecho de que una persona esté en libertad no ha significado ningún entorpecimiento del proceso judicial que se ha llevado. Ninguno se ha escapado del país, se ha escapado. Ninguno ha dejado de ir a las audiencias. Ninguno, que yo sepa, ha contaminado una prueba, no sé, pero no he oído que hayan denunciado de que han contaminado una prueba, de que han amenazado a una gente, que ha pasado esto o aquello. Porque en ese caso les retiran la medida de coerción que tienen de otra naturaleza que no sea en prisión. O sea, yo creo que la experiencia ha probado, y si quieren lo pongo desde un caso para acá, ¿cuál? El de Ramoncito Báez, de Baninter, que hace ya 23 años, o el de Odebrecht, que hace 15 años. O sea, para poner dos casos grandes, y todos los involucrados en libertad fueron al tribunal y el día que los sentenciaron, acudieron y cumplieron su condena y se metieron en la cárcel. Yo creo que a veces esa parafernalia no la veo necesaria y no es de buen gusto en cuanto a lo que es. Yo leía una declaración de un abogado que decía
que después que hace un allanamiento, un aparataje en un edificio de apartamentos de una persona con su familia, con sus hijos, con sus vecinos, con mucha gente que le conoce, después resulta, vamos a suponer, no, el tribunal lo declara inocente. ¿Cómo resarcir ese daño a la imagen de una persona que no hay forma de hacerlo? No. Entonces yo creo que la prudencia, y yo creo que debemos ir superando el darle la satisfacción al morbo. Pero a eso estamos acostumbrados. Esa es la parte que hay. Y la tercera parte que ya, y con esto concluyo, o la cuarta o la quinta parte, no sé cuántas partes he dicho, es la declaratoria de la misma Procuradora General de la República en torno al caso y la declaración que emitió el propio presidente de la República en su cuenta de Twitter, hablando de la visión que él tiene de lo que se está haciendo, de que el gobierno se mantiene al margen de esa situación, pero que sí se convierte en actor civil para tratar de recuperar los dineros del Estado. De hecho, Miguel Valerio, quien se ha ya... es abogado de Santiago Jacín. De Santiago Jacín, una persona de la entera confianza del Ejecutivo, ya que ha trabajado en numerosos casos y ha sido parte de la comisión de recuperación también que tiene el Ejecutivo en relación a casos de corrupción administrativa, le ha respondido al presidente. En cierta forma dijo que el hecho de que un presidente se refiriera a un caso como este significaba que podía ser una presión, cualquier cosa en la que un presidente se refiriese a un tema como este, a un caso ya en curso, implicaba cierta presión y pero parecería como que se quiere dar un mensaje con todo lo que está pasando. Bueno, tú tienes que entender una cosa. En este caso, por ejemplo, en el caso de Senasa, hay una afectación política al gobierno y al partido de gobierno. Sin duda. Porque es una de los ejes fundamentales de la oferta política de Luis Abinader y del PRM, es la lucha contra la corrupción. La declaración del presidente, si tú te pones a verla, es una declaración donde él lo que plantea es ratificando eso de que aquí el que se metió en corrupción va para adentro. Y además de eso, anunciando que el gobierno va a tratar de recuperar los dineros robados del Estado. Dice aquí el comentario textualmente del presidente, que dice que él reafirma que desde el inicio de su gestión asumió un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público. Y la verdad es que en el subtexto de ese mensaje yo creo que sí hay un poco de injerencia tal vez sin intención. El hecho de la corrupción no la persigue el Ejecutivo. Son cosas que tienen que ver con la justicia, el Ministerio Público, la instrumentación de casos cuando hay razones o pruebas de peso para hacer un caso. Yo creo que en ese sentido, ahí estoy un poquito del lado de Miguel Valerio, quien sin dudas en su papel de abogado defensor, pues aprovechó la ocasión para responder este comentario del propio presidente Luis Abinader. Yo creo que hay una separación de poderes, creo que el propio Miguel Valerio lo establece dentro de sus declaraciones, de que existe esta separación de los poderes y que el Ejecutivo o ningún poder debe involucrarse en las decisiones o ejecutorias de otro poder. Eso es verdad, pero yo me pregunto, porque también por eso entiendo lo que dice Miguel Valerio, yo creo que está jugando su papel de defender a su favorecido o a su cliente, y ese es su pleno derecho. Yo lo que digo en este sentido, es que la parte política en que afecta la posición de la política contra la corrupción, tanto de Luis Abinader como presidente y dirigente político, como de su partido y del gobierno propio, tenía que dar una respuesta sobre eso, o dar una explicación sobre eso, que se puede ver como una presión. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo la generalidad de las organizaciones que están hablando en ese sentido? El CONEP, Participación Ciudadana, el Colegio de Abogados, 20.000 instituciones. Tú puedes verlo también como un mecanismo de presión. Estoy totalmente de acuerdo con
con lo que dice, pero hay que ver todo dentro de un contexto general. La declaración directa del presidente también hay que verla dentro de un contexto, igual que la declaración de Miguel Valerio. Fíjate que fue en una forma muy, yo diría que hasta sutil, como lo enmarcó tanto Miguel Valerio como lo enmarcó el propio presidente en su cuenta de Twitter y Miguel Valerio en su cuenta de Twitter también, porque fue un comentario en Twitter y una respuesta o un comentario también en Twitter. Y te lo digo porque hay que verlo dentro del contexto general. Y se puede, eso que tú dices, tiene una razón, de que cualquier cosa que dice el presidente tiene un peso, don Rudy. Desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable. Esto es textualmente, no la información, sino lo que dice el tuit. Desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público que es de todos los dominicanos. Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia y de que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado el Estado. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿A quién llevó el caso y lo depositó en el PECA? El gobierno. Sí, pero tras denuncias de la oposición que todo el mundo dijo que no, que eran mentiras, que eso está no era bien, así, que eso no estaba pasando. Todo eso es verdad, pero ¿quién depositó el expediente? El gobierno. Claro, por presión mediática. Entonces hubo presión, entonces Claro también hay presión. ¿Y usted cree que no hubo presión mediática cuando en este país se discutió tras esa denuncia de la oposición, que por eso hablaba el otro día de ese término, en relación a que no se puede simplemente sacar un argumento porque en relación a quién lo dice? Si hay razones de peso para entender que está pasando algo, por lo menos observar y revisar. ¿Y qué dijeron ellos? Que estaban haciendo una investigación. Sí, ¿Y qué dijeron ellos? Perdón. Desde hacía un año, supuestamente. Bueno, está bien. Si fue dilatado en el tiempo, lo que tú quieras, está bien. Pero se estaba haciendo una investigación. De hecho, hay una investigación y se esperaron dos, ¿cómo se llama? Lo que se llama esto, lo que hace la Cámara de Cuentas. Auditorías. Dos auditorías. Una interna del gobierno y otra de la Cámara de Cuentas. Bien. ¿Quién deposita la querella oficial? El gobierno. Sí, claro. A final de cuentas la deposita el gobierno. La deposita Senasa y la CISARRIL, el Guzmán, gobierno. El director. No. Las instituciones, olvídate que no la llevaron. La pudo haber llevado un mensajero, pero la deposita el gobierno. Pero como producto de una presión mediática se dio. Que comenzaron comenzó a esa ruptura de la historia que se había armado de que era funcional. Vino el presidente y le puso unos cuartos a Senasa, de que no había problema, que no se estaban atrasando, que era que faltaba dinero. Pero déjame decirte una cosa. Y al final resultó que sí había si había una investigación desde el inicio y se sabía desde el Ejecutivo, ¿por qué negarlo hasta el último momento cuando ya era tan evidente que entonces se tuvo que manejar la crisis? ¿Con qué? Mira, fulano, hay que llevar ese expediente allá. Eduardo Guzmán y Seara Hatton. Está bien, si el gobierno entendió que ese era el momento de llevarlo, pero lo sometió el gobierno. ¿Qué dice el prontuario? El gobierno sometió un expediente sobre un acto de corrupción ahí para que lo investigara el PECA. Claro. Y lo hizo, a final de cuentas. Entonces, lo que yo te quiero decir, o sea, las cosas hay que verlas, es que no se pueden ver las cosas en blanco y negro. No, porque tienen matices y hay que ver esos matices. Entonces, si uno se sesga con una posición definitiva, sí es verdad. Entonces, el gobierno hizo mal en someterlo. No. Entonces, el gobierno hace mal ahora en decir que va a llevarlo hasta las últimas consecuencias. No. El gobierno hace mal en decir que va a tratar de recuperar los dineros que se robaron. Entonces, o son redondos, son cuadrados. ¿Dónde es en esquina? Yo veo un gobierno reaccionando, manejando la papa caliente, y cuando un gobierno toma las decisiones adecuadas, la decisión adecuada se tomó en el momento no adecuado. Bueno, ese es el tema. Bueno, te voy a decir una cosa. Hay que ver, bien, esa es tu opinión, esa es tu visión, yo la respeto. Pero, ¿y por qué ese era el momento adecuado y no el momento adecuado cuando ellos tomaron la decisión? Porque le ¿Por qué explotó. ¿Y por qué no decir que ellos estaban buscando
tener un caso en concreto para hacerlo. Entonces, coincidencialmente, luego de una presión mediática de la opinión pública y la oposición, justo ahí estuvo todos los elementos alineados para que el gobierno finalmente actuara. Bueno, ese fue el momento que el gobierno entendió. Un grupo es que, dicho sea de paso, entre la denuncia de la oposición, que no recuerdo quién fue que dio la alerta, si fue el PLD o la Fuerza del Pueblo. Fue la Fuerza del Pueblo. No recuerdo bien. Pero entre la denuncia inicial, que creo que lo dijo primero, lo dijo Leonel, creo, en una de esas semanales fue en RT que él hace. No, fue una conferencia de prensa que bueno. Entonces, para eso exclusivamente. Entre esa denuncia, yo recuerdo 3 meses todo el mundo en la opinión pública diciendo que no, que eso era oposición, que eso no era así, que Senasa era un ejemplo, que lo que pasaba era cualquier cosa, porque uno consume todo lo que hay en los medios si el de comunicación. Presidente y el gobierno entendían una de dos cosas. Es que hay muchos y sí. Bueno, pero espérate. Yo sí, pues yo tengo también derecho a ver, así como se ven unas cosas, yo veo la otra. Si junto con el problema que estaba pasando en Senasa, el gobierno hubiese hecho lo que pudo haber hecho cualquier cierra Senasa, ¿qué pasa? No, pero yo no hablo de eso. Pues yo soy que estoy diciendo, no soy yo. Un caos. ¿Tú crees que no hubo también presiones de filtrar versiones y todo eso de competencias de Senasa desde otros sectores? Pero el punto es que si había una red mafiosa porque déjenme decirle, la gente no tiene idea de lo que va a reventar por ese lado. Bueno, como yo no lo sé, yo no puedo decirlo. O sea, la cantidad que se está manejando. No, pues han dicho de todo. Han hablado de 100 mil millones de pesos. Y han dicho cualquier cosa. Hay que ver lo que hay que esperar porque uno quizá pueda manejar información, pero aquí también yo he aprendido, es algo que yo agradezco mucho a este programa y que yo creo totalmente que debe ser así. Es que uno por el afán del palo no puede adelantarse a nada, pero se están manejando informaciones que de ser ciertas, aunque sea la mitad de lo que se está manejando, va a ser uno de los expedientes más grandes de corrupción administrativa en este país. Yo tengo mucha información también y yo creo que en ese sentido tú tienes algunas razones y no la... Pero hay que saber esperar que salga el expediente. Pero hay que esperar el expediente. Pero yo creo que sí, yo creo que es importante tomar las decisiones a tiempo. Bueno, pero es que hay que ver de quién es que entiende que es el tiempo. Porque es eso. Me apego a lo que pasó, que insisto con eso. Cuando salió la noticia de lo que supuestamente estaba pasando en Senasa, la opinión pública se enfocó en que como era algo que venía de oposición, eso era un cuento de camino, eso era por hacerle daño al gobierno, eso era mentira. Se manejó como una situación política, no como Totalmente. una situación. Entonces los otros tenían derecho, pienso yo, en rebatir la parte política. Claro. Ahora, ¿cuándo las autoridades entendieron que era prudente? Eso hay que verlo, por qué ellos decidieron que era prudente ahora. Bueno, yo creo que el gobierno reaccionó con el expediente, creo que está reaccionando ahora. El presidente yo creo que debe simplemente recogerse. Si hay realmente un ministerio público independiente, que yo creo que una de las cosas positivas de todo esto es que que lo dudo ahora, de si se tomó la decisión por presión mediática o si realmente porque hay un compromiso incorruptible con el tema de la corrupción administrativa, más allá de ese discurso, si realmente se va a permitir que se persigan los actos de corrupción en este gobierno, el presidente no tiene nada que decir, porque aquí hay supuestamente una independencia de los poderes, entonces también supuestamente hay una independencia del Ministerio Público. Y yo creo que eso es importante. El presidente y el gobierno están en la obligación de, si detecta una situación y tienen los elementos de someterlo a la justicia. Para mí hasta ahí terminaba su responsabilidad. Pero eso es lo que ha hecho. ¿Qué otra cosa ha hecho? Yo estoy de acuerdo con la declaración, lo que está diciendo es lo mismo que mandaron ese día ya. Es lo mismo que está diciendo la declaración. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Valerio. Yo creo que el hecho de que un presidente se saque el tiempo para hacer un tuit con la influencia que tiene un presidente en un país como este, por mucho, muy presidencialista,
yo creo que también apura, presiona. Y yo creo que el que lo diga Miguel Valerio tiene un valor adicional, porque Miguel Valerio no es un carajo a la vela primero. Porque el presidente tampoco. No, nunca. El presidente es el presidente de la República, pero Miguel es una persona de la confianza del Ejecutivo. Recordemos que Miguel ha estado al frente de un sinfín de procesos legales. Sí, pero ha sido un abogado del Estado. Sí, pues tiene un cliente y está defendiendo a su cliente. Entonces sí, y además de que... ¿Tú tienes lo que dijo Miguel Valerio ahí? Léelo. Claro que sí, yo lo tengo. Dice aquí textualmente. Yo lo tengo aquí. Que por cierto, vamos a hacer una llamadita con otro tema, don Eduardo Jorge Prats. Yo lo tengo aquí, si tú quieres. Espérate. Miguel Valerio, aquí lo tengo, Miguel Valerio. Desde el inicio de mi carrera aprendí que los poderes son independientes y separados. Exacto. No comprendo cómo un demócrata interfiere en un caso judicializado. La Constitución consagra el debido proceso, la presunción de inocencia y la justicia independiente como garantía. Por eso es lo que está haciendo él dice que no entiende cómo un demócrata se involucra en le enmienda la plana al presidente. No, entonces el presidente tiene que quedarse callado, porque a los que están siendo encartados, en este caso, no se les puede mencionar. Si hay una ficha que... Entonces, ¿qué debe hacer el presidente? Sí, vamos a poner... Quedarse callado e irse para la Romana de vacaciones hasta que pase el problema. Nadie ha dicho eso. No, soy yo que me estoy preguntando y estoy diciendo que nadie lo ha dicho. Si hay un presidente, si hay una gestión que ha movido y batido la ficha del Ministerio Público Independiente, ha sido este gobierno. Entonces tiene que dejar simplemente que si se cree en el Ministerio Público Independiente, se deje que haga su trabajo. Porque lo dice Miguel Valerio, hay separación de está bien, poderes. Pero ¿qué fue lo que hizo el presidente? Que presionó públicamente. ¿Pero cuál fue la presión? Se sometió y nosotros vamos a tratar de recuperar los dineros que se robaron en el Estado. ¿Cuál es la presión? Pero él no es que lo va a recuperar, es el Ministerio Público. Pero esa es su obligación. No, pues esa es su obligación como jefe del Estado, recuperar el dinero. Por eso, no. A través del debido proceso. No, está bien, pero por eso el gobierno designa abogados del Estado para que actúen en la justicia. O sea, como abogados, son los abogados del gobierno. Sí. Entonces el Ministerio, ni el Ministerio Público lo hará la justicia, los tribunales. Ese no es un trabajo del presidente decir que se va a hacer. Pero soy yo que nombro los abogados y para que hagan esto y esto. Dice la Constitución de nuestra República que hay una separación de los poderes, legislativo, judicial y no está diciéndole a la gente del Ministerio Público, vayan y tránquenlo y hagan, tornen y viren. Él está diciendo que yo tengo la obligación de recuperar los dineros del Estado que se robaron y eso es lo que vamos a hacer. Eso él no lo va a hacer, lo tiene que hacer la justicia. Él puede instrumentalizar como ejecutivo. Pero eso es lo que está haciendo y eso es lo que está diciendo. Instrumentaliza, permite la persecución, que ya es algo positivo, ¿verdad? Y digo yo, que positivo siempre y cuando se crea uno el argumento de que se hizo en el tiempo que el gobierno lo quería hacer y no por presión. Es positivo ahí, pero eso no es un trabajo del presidente. El presidente instrumentaliza, permite la persecución, entrega el escenario para que esos funcionarios primero sean funcionarios fuera de su gobierno y entonces no puede decir cuál es lo que se persigue nombrando a esos abogados del Estado para que representen al Estado en el caso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Valerio. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. Miguel Valerio tiene sus razones, pero yo creo que el presidente no tiene por qué inhibirse de hacer una declaración de esa naturaleza diciendo que el Estado tiene que recuperar lo que se perdió. Sobre la base de la independencia de los poderes del Estado, debería inhibirse de hacer comentarios que puedan interpretarse como una presión. Puedan interpretarse como una presión. De hecho, se interpreta como tal, porque el abogado defensor le sale a responder al presidente de la República. Y el presidente no debe permitir que un abogado le responda a él y no ponerse en esa posición. Esa es parte de la democracia, que digan lo que le da la gana. Pero el presidente es la figura máxima del gobierno. Sí, pero también él tiene que defender lo que es su posición como jefe del Estado. Tiene que recuperar ese ¿cómo se dice? Ese ajedrez político. Oye, mira, esa declaración del presidente no fue hecha bajo un estado de emoción. Eso fue pensado y dicho y se sabe lo que se está diciendo. Bueno. Y yo creo que es una declaración correcta. Lo que hubiese sido una interferencia es decir, mire que agarra a fulano, apareció y hay que trancarlo, hay que meterlo preso hasta que esto se... y boten la llave. Eso es otra cosa.
hay un contexto detrás de esa declaración. Bueno, no, si me pongo a buscar, y también hay un contexto detrás de lo que dice Miguel Valerio. Claro. Está defendiendo, está defendiendo, está defendiendo lo que es su trabajo. Claro. Entonces, no, si vamos a buscar los contextos que nosotros entendemos detrás de cada cosa, los vamos a encontrar. Bueno. Vámonos a la pausa, don Rudy. Es lo que se averigua quién es el caso. Tenemos un fuerte... ¿A quién tenemos ahora? Eduardo José. Así, vamos a la pausa. Y seguimos en el rumbo de la tarde. Otro tema que de vital importancia este fin de semana fue el tema del Código Procesal de República Dominicana, el Código Penal. Código Procesal Penal. Y para hablar de ese tema tenemos una autoridad en la materia, don Eduardo Jorge Prats, quien es un reconocido abogado, jurista, escritor y político dominicano, experto en derecho constitucional y relaciones internacionales. Pero lo que mejor tiene es que es santiaguero. Buenas tardes, don Eduardo. Bueno. Santiaguero, pues no aguilucho. Sí, eso es raro. ¿Tú eres aguilucho? No, aguilucho. Claro. ¿Tú eres aguilucho también? Sí, pues claro. Esa es una de las cosas malas que tú tienes. No, que todos los santiagueros y la mitad de República Dominicana que lucha. Así es. Eduardo, se ha puesto ya en ejecución, se promulgó el Código Procesal Penal. Yo he visto variadas opiniones, e incluso alguna tuya, de su puesta en vigencia tan rápido, pues no se toma conocimiento del mismo, por un lado. Por otro lado, que todavía pueden haber algunas falencias y pueden haber algunos problemas para su aplicación. En sentido general, danos tu opinión sobre este nuevo Código Procesal Penal. En sentido general, este código es un gran retroceso en relación al Código Procesal Penal vigente, que fue modificado en 2015 y que originalmente fue aprobado en 2004. Este código, digamos que viene a consolidar una posición de primacía del Ministerio Público con relación a las demás partes, con lo que rompe el principio de igualdad de armas y viene a alterar también el principio de la favorabilidad a favor del acusado y consagra también legislativamente posiciones que la jurisprudencia había sostenido, pero que lo había hecho en contradicción con la propia legislación procesal penal. Y además contraría precedentes constitucionales del Tribunal Constitucional, principalmente en materia de plazos razonables. Por lo tanto, digamos que es un gran retroceso que hemos experimentado. Y entonces, ¿por qué tú ves la insistencia en la aprobación rápido, urgente, cuando esto tiene hace ya tanto tiempo que el Tribunal Constitucional lo devolvió y lo dejamos para última hora para, yo no diría atropellarlo, pero sí atropellarlo? Sí, yo pienso que el Tribunal Constitucional anuló la última reforma al Código Procesal Penal y bastaba con dejar en vigencia el anterior, el anterior para 2015. poder consensuar una reforma del mismo. Yo entiendo que la prisa se debe sobre todo a este populismo penal que permea todo el accionar de la justicia penal, lo que yo he llamado la alianza diabólica, policía, fiscales, jueces, prensa y redes sociales, que es un 5 contra 1 del acusado. Y realmente el código viene a ser una expresión de ese estado de ánimo popular. ¿Tú crees que el perjudicado en este caso va a ser la población, la gente, a quienes se le apliquen los lineamientos de este código? Yo creo que sí. El sistema penal es un sistema que atrapa a los pobres, a los negros y a los feos. Es decir, atrapa a los peces más pequeños. Y por lo tanto, aunque la gente entiende que hay que disminuir las garantías para perseguir la corrupción y a los poderosos, pero en realidad el 95% de los casos son casos de pobres. La clientela del sistema penal es una clientela pobre. Por lo tanto, en la medida que se disminuyen los derechos de los poderosos, afectan los derechos de los más débiles. Y eso es lo lamentable de todo esto. Si yo te pidiera un ejemplo de en qué afecta a esa mayoría de los pobres y en qué beneficia a la colectividad o también a esos mismos pobres o a otra clase social,
¿Cuáles ejemplos tú me pondrías? El plazo razonable. El Tribunal Constitucional tiene ya varios años estableciendo que el plazo razonable es el que establece el Código Procesal Penal. 2 años para los casos simples y 4 años para los casos complejos. La jurisprudencia, con una jurisprudencia distorsionada, lo que yo llamo el maltrato constitucional, la alquimia interpretativa, ha tratado de evaluar la conducta del imputado y dice que según los recursos que ejerza, pues no se contabiliza el plazo y el Tribunal Constitucional lo ha venido anulando. Y sin embargo, el Código Procesal Penal aumentó esos plazos para la extinción de los procesos penales. La culpa de la mora judicial la debe tener la justicia, no el imputado. Los juicios tienen que ser rápidos. Y si la Fiscalía no está en posición de llevar un caso rápido, pues que haga la acusación cuando esté lista para realmente enfrentar esa duración del proceso. ¿Y cuánto puede durar entonces? Si ahora son 2 y 4, ¿hasta cuándo entonces podrá durar? Bueno, lo más importante es que este código no se aplica a los casos que están... No, a los casos que están no, pero en el futuro, claro. Sí, lo van a extender, pero lo más importante es que va a haber una presión social y una presión jurídica para que incluso se aplique ese código a los procesos vigentes. A pesar de que para ti y para mí está claro que no se puede aplicar retroactivamente a los procesos en curso, pero lo van a hacer, porque incluso este código establece disposiciones muy expresas, como lo es lo del plazo razonable, y sin embargo se ha violado. El Tribunal Constitucional ha dicho, por ejemplo, que el plazo para computar el plazo razonable comienza desde el momento no tanto de la acusación, sino desde el momento en que hay una medida en contra del imputado, como lo es, por ejemplo, una alerta migratoria, antes de la coerción. Sí. Y sin embargo, todo eso, este nuevo Código Procesal lo pasa por alto. ¿Y realmente han hecho un código a la medida del Ministerio Público. ¿Y esto no generaría una crisis a muy corto plazo? Y puede provocar un entaponamiento. Sobre todo porque ya entra en vigencia mañana y me imagino que debió existir una etapa de transición para que se conozcan los nuevos procedimientos. Así es. No hubo vacatio legis, que es muy importante cuando se trata de legislación procesal para darle tiempo a que los actores procesales se adecúen a las nuevas reglas. ¿Cómo se hizo con el penal? Exacto. Entonces entra de sopetón, entra de inmediato y eso va a generar, digamos, no tanto un colapso del sistema, sino muchos problemas interpretativos. Los jueces lo irán resolviendo, el Tribunal Constitucional lo irá aclarando y finalmente este código en su gran mayoría va a ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Eso es lo que te decía. Cuando vienen a ver, van a comenzar otra vez las denuncias de inconstitucionalidad. Claro, el Código del 2004 respondía a un modelo, que es el modelo acusatorio, que nos hizo transitar del modelo semi-inquisitorio que teníamos, del Código de Instrucción Criminal, a uno plenamente adversarial, con un juez que es el árbitro, la acusación, el fiscal y el acusado o imputado. Y había, digamos que, un conjunto de garantías a favor del imputado, porque el Código Procesal Penal, como se dice vulgarmente, es el código del delincuente, y es verdad, debe ser el código del delincuente, porque es el delincuente que sufre la pulsión autoritaria del poder punitivo del Estado. Claro. En tanto que el Código Penal es el código de la víctima. Cuando se castiga el homicidio en el código, se protege a la víctima. Pero en el Código Procesal Penal, a quien hay que proteger no es a la víctima, es al imputado, que se presume inocente. Entonces, este código ahora, que es un código fast track, custom made, pret a porter, es un código hecho a la medida del Ministerio Público, de la furia punitiva infinita del Ministerio Público. Y los políticos que la han aprobado sabrán que con ese código se van a juzgar. Claro. Y por lo tanto, esas garantías tienen que ser preservadas para todos. Por eso yo digo que los derechos hay que pensarlo en primera persona. Pero Eduardo, no termina tu idea. Perdón.
No, sí, yo lo que te iba a decir, entonces por lo que tú estás diciendo, yo veo que se va a aumentar el entaponamiento, por así decirlo, o la mora judicial, como ustedes plantean, el entaponamiento de los procesos, si se siguen prolongando y prolongando, porque los casos no es que van a cesar y van a esperar el año que viene, los casos, las cosas que se van a producir hasta que terminen estos, sino que van entrando y entrando y entrando, y vamos a llegar a un momento donde o vamos a tener que multiplicar los tribunales y todo el sistema y las cárceles incluso. No tanto un entaponamiento, lo que va a ocurrir es que como se ha aumentado el plazo y como se ha tratado de ir en contra de las jurisdicciones del Tribunal Constitucional, la gente va a durar más tiempo en los procesos. Es lo que te digo. Porque incluso con estos plazos que existen ahora, 2 y 4 años, yo tengo casos que llevan 10 años y no se declara la extinción, porque se comienza a evaluar un conjunto de conducta del imputado, etcétera, la complejidad del caso que no se supone que se apliquen en los países en donde hay un plazo legal. Esos criterios que está aplicando la justicia dominicana son criterios en donde el Código Procesal Penal no establece un plazo. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. No hay que evaluar nada. Si llegó el plazo, venció. Y sin embargo, esos criterios se están aplicando aquí. Y ahora el Código viene a concretar, a congelar legislativamente lo que es maltrato jurisprudencial. Sí, yo te hablaba del tapón, pensaba yo que el tapón, porque si un juez tiene un proceso y sigue continuando y tiene 3 años, 4 años, 5 años y le entra otro caso y sigue otro caso y otro caso y otro caso, llega un momento donde no puede, Bueno, claro. no puede Claro. conocer todos los casos porque de dónde o multiplicarán los tribunales o multiplicarán las cárceles para que la gente la retengan ahí mientras tanto, qué sé yo. Claro, pero el juez no tiene problema, porque el juez parte de que nadie que encarcele pierde su cargo. No, y bueno. por eso sin preso no hay proceso. Lo duro es para el que tiene que esperar 4, 5, 6 Claro, años, claro. incluso preventivamente, para que conozcan su caso. Sí. Y esa es la realidad. Y lo peor es que si después lo declaran inocente, ahí ¿cómo viene un resarcimiento sobre todo esto? Claro, ahí tremendo. yo pienso que es importante que se fomente una cultura de demandas en responsabilidad civil contra el Estado, demandas en responsabilidad patrimonial, responsabilidad integral, por el tiempo que una persona ha pasado presa injustamente. Incluso cuando se hacen incautaciones de bienes en forma retentiva, que sabemos cuál Claro. es la historia de Claro. usufructo ilegal. Claro. Sí, eso es Así- terrible. Así Sí. es. Don Y a Eduardo, eso tú sumas los procesos de extinción de dominio, Sí, que está ahí una ley especial. claro. Estamos en una situación realmente de Es complejo. de indefensión. Y lo más importante es que esas garantías juegan a favor de todos, principalmente a favor de los más débiles y vulnerables. Sí. Los más poderosos pueden llegar a acuerdo con la fiscalía, a plea bargaining, pero los más pobres no. Los más pobres quedan atrapados en esa red en donde tú estás acusado de estar acusado sencillamente. Y esa es la realidad de nuestro país. Pero también hay que pensar en que hoy por mí, mañana por ti, como dice el refranero. Sí, pero hay gente que no sabe que el mundo es una rueda, que un día está arriba y otro día está abajo. Así es. y hay así gente es. que no sabe que la justicia no debe depender de eso tampoco. En teoría y de manera quizás ilusa, lo dice una gente de mi edad, pero lamentablemente nuestra institucionalidad no es tan poderosa como para que esa probabilidad no quepa. Así es, en países como Estados Unidos las garantías se vienen disminuyendo, incluso es la primera democracia constitucional. Y Así por es. eso yo decía en un tuit ayer que a luchar abogados valientes. Sí, yo lo vi. Que Llegó la así revolución. terminaba el tuit. La revolución de la legalidad y de los Y derechos. de los derechos. Así mismo Eso terminaba el tenemos tuit. que enfrentarlos. Eso tenemos que enfrentarlo ahora todos. Así es. Sí, señor. Don Eduardo Jorge Prats, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado aquí en el Rumbo de la Tarde. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias, abrazo. Eduardo, con el cariño de Gracias, siempre. chao. Bye. Bueno, vamos a una breve pausa y cuando regresemos tenemos más en el Rumbo de la Tarde. El Rumbo de
Seguimos en el rumbo de la tarde, estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista y le queremos dar la bienvenida al abogado Jaime Terrero, representante legal del ex gerente de salud del Seguro Nacional de Salud, Francisco Iván Minaya, para hablar un poquito acerca de este tema que ha sido sin duda el más importante del fin de semana, el caso Senasa. Bienvenido, abogado, al rumbo de la tarde. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de hacer el contacto. Sí, en el caso de Senasa hay 8 o 9 personas arrestados y se ha hablado de que van a haber más personas y se espera para esta noche, que ya en el curso de la tarde-noche, la noche de hoy, porque comienza a vencer el plazo de las 48 horas reglamentarias que establece la Constitución y los códigos de procedimiento para radicar una acusación de manera formal en un tribunal contra una persona bajo arresto. En este caso, lógicamente, los abogados manejan el tema con su familia. Bueno, tenemos ya en la línea al abogado Jaime Terrero, representante del señor Francisco Iván Minaya. Buenas tardes, abogado. Sí, muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Gracias. Sí. ¿El señor Iván Minaya está dentro de los arrestados? Sí, así mismo es. Okay. Fue arrestado el sábado a las 10 de la noche. Ok. ¿Ya conoce usted el expediente de la acusación? Porque sí, cuando se le entrega una orden de arresto, en la orden de arresto dice a grosso modo la razón, pero esa razón tiene que tener una explicación y una serie de argumentaciones y eso. ¿Conocen ustedes ya esas razones, ese expediente? Mire, ellos el sábado, después de dejarnos 5 horas sentados en un antedespacho, a eso ya de la 10:30 de la noche, nos llamaron a otro despacho, nos comunicaron que por una orden de un juez, él estaba siendo arrestado. Pero no fue interrogado entonces. No, en ningún momento. Nosotros acudimos 3 veces a la Procuraduría General de la República. Ah, sí. Y tuvimos 3 conversatorios, no interrogatorios, 3 conversatorios. Sí, ok. Y en esos conversatorios, es bueno que yo le diga lo siguiente, en esos conversatorios, el último, ellos dijeron, mire, hay 2 opciones para usted. O usted va como imputado, o usted podría ir como testigo. Y yo hice la pregunta, ¿cuál era el valor de cada una de esas ofertas? Ajá. Porque como testigo, el testigo debe ofrecer algo, debe dar algo. ¿Qué ellos querían saber? Nosotros le podíamos facilitar cualquier tipo de información dentro de las actividades que nuestro representado hacía, pero nuestro representado no podía ir como testigo a cargo de nadie. Okay. Y mantuvimos el silencio en ese sentido. Ok, y entonces, ya entonces el sábado lo citaron, sí. No se interrogó, sí. no se conversó con él, sino que se le entregó la orden de... Nos llamaron el viernes para decirnos que el sábado a las 6 de la tarde íbamos a tener un interrogatorio que lo iba a dirigir el magistrado Camacho. Yo me sorprendí porque quien es la directora de ese departamento es la magistrada Mirna Aquino. Sí, que es la de PECA. Llegamos como de costumbre 1 hora antes, estábamos ya a las 5 en punto en el antedespacho, y de ahí nos dejaron hasta las 10:30 de la noche sentados, dándonos un muy buen trato, un trato muy decente, muy humano, pero al final nos salieron con ese subterfugio de que estaba siendo interrogado. Y no le entregaron en la orden de arresto o después posteriormente le han dado alguna documentación de cuál es la acusación o la razón del arresto. No, ellos alegaron una serie de situaciones, asociación de malhechores, prevaricación, esas cosas así, pero físicamente no me entregaron nada. Yo los requerí, ellos dijeron que no, que ellos se quedaban con la orden porque era un arresto. Sí me enseñaron la autorización de la juez, que la juez es una juez de la instrucción que autorizaba el arresto de la persona y presentarlo en el plazo de las 48 horas de ley, que se vencen hoy a las 10:15, 10:20 de la noche. Pero ya cuando se presente entonces esa acusación, sí, ya ustedes estarán en posesión de una documentación sobre la razón del arresto y de la inculpación. Sí, mire, ellos ahora mismo, el trámite burocrático es el siguiente. Okay. Una vez ellos solicitan que apoderen a un juez de la instrucción para conocer de una petición de imposición de medidas de coerción,
ellos tienen esa instancia, el juez, para la equidad procesal de todas las partes, debe darnos una copia, conjuntamente con el fundamento técnico. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para estar en igualdad con el Ministerio Público y entonces proceder a conocer la medida de coerción. Qué bueno, déjeme decirle algo, señor periodista. Aquí en el país han desnaturalizado las audiencias de medida de coerción. Okay. Una medida de coerción es algo sumamente rápido en Costa Rica y en cualquier otra parte del mundo, de 10, 15 minutos, porque no se discute culpabilidad ni se discute inocencia. Ni el fondo, no se va al fondo de la acusación. Ni el fondo tampoco, lo que se observan son los presupuestos y si la persona tiene los arraigos necesarios que le dan la garantía al juez para presentarse a los llamados de la justicia. Por eso es que es tan desproporcional la prisión preventiva en todos los casos en el país y por eso las cárceles están llenas. En este caso, ¿qué visualiza usted como experto en estas lides? Mire, después del pronunciamiento del presidente, que yo entiendo que el presidente es un demócrata, carta cabal, es un representante del poder del Estado y tiene que respetar la separación de los poderes, el presidente se ha intrometido directamente en el proceso. No dejó que el Ministerio Público actuara. Él puso una presión mediática al Ministerio Público. Y para nadie es un secreto que nuestro sistema de justicia no es independiente totalmente. El lineamiento que yo creo que van a imponer será la prisión preventiva, independientemente del cúmulo de presupuestos que podamos presentar. Yo estoy dubitativo. Yo voy con todo el interés de lograr una garantía económica o un arresto domiciliario o la colocación de un impedimento de salida. Pero a nivel del sistema de justicia, el sistema de justicia dominicano lamentablemente es cobarde, es temeroso. Y yo no tengo mucha creencia de que las cosas puedan salir bien. Es un caso que se le ha dado mucha prensa, son fondos públicos, la acusación de que se está hablando, pero es la realidad. El sistema de justicia no ayuda. Lamentablemente no ayuda. Pero yo, pensando en eso que usted dice precisamente de la presión que se ha ejercido, pero yo creo que la presión, pienso yo, usted me corregirá, usted es el experto, pero parece que ha habido presión de todos los sectores. Sí. Porque hay una presión mediática también de busquen esa gente, llévenlo al paredón frente al Parque Independencia y dispárenle por los pies. Digo, por así, viéndome a algo más para hacerlo menos tenso, me pregunta, pero había una presión de muchos ángulos. Sí, pero también ya como abogado yo he ido recolectando algunos elementos que me van a permitir demostrar al juez de que realmente nosotros contamos con los avales. Y vi un sometimiento que hizo el director de SENASA en ese entonces, donde somete casi a 40 personas. Y él parece que descubrió que había algo extraño, algo raro, pero esa investigación fue más extensiva y también lo involucró a él. Hasta el momento de hoy, todas esas personas que están arrestadas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva gozan de lo que se llama la presunción de inocencia. Claro, y las otras, usted que habla, escúcheme ahí, usted que habla de esas 40 personas más o menos que están, ¿y cuál ha sido el destino? ¿Están bajo arresto? ¿Están en investigación? ¿Se hizo un expediente? No se ha hecho nada, ese expediente se quedó ahí guardado, ese expediente está nati muerto, entonces por eso que yo digo que el Ministerio Público tiene una ley orgánica, la 133-11, el Ministerio Público tiene que ser objetivo con todo el mundo en una fase investigativa. Tiene que ser objetivo. Incluso usted ha declarado que está colaborando en libertad. Sí, hay una persona, yo tengo las informaciones, pero no estoy autorizado porque son prácticamente rumores. Hay personas que conformaban parte del equipo del señor Jacín que no están arrestadas. No están arrestadas. Entonces, me lleva a suspicacia. Porque en el despacho yo estuve presente el sábado por más de 5 horas en el despacho de la procuradora, en un antedespacho, y vi a una persona del staff del señor Jacín entrar con un abogado que recientemente era embajador en el extranjero, que quiero reservarme también el país que le estaba representando a la República Dominicana. Lo vi entrar varias veces con esa persona y esa persona no figura dentro de las personas que están arrestadas. Entonces, uno como abogado con cierta experiencia ya
podría darse la situación de que esté colaborando, que es un derecho que le asista. ¿Me entiendes? Pero el Ministerio Público tiene que saber que si una persona está colaborando, también tuvo algún tipo de comportamiento no muy legal ni muy ético en el desempeño de sus funciones. Bueno. Pero Entonces, el caso se pone interesante sí, porque hay muchas personas que no están arrestadas. Y como yo le decía, yo participé en tres conversatorios y ahí salen a reducir nombres de personas. Esposa de un diputado, esposa de un administrador de un banco, mucha gente ahí. Entonces, pero eso se sabrá durante la audiencia de medida de coerción, porque usted sabe que los abogados, según el Código Penal Dominicano vigente, no el nuevo, tenemos inmunidad parlamentaria para decir algunas cosas en el estrado. En estrado, sí. Que no nos lleve a un sometimiento por difamación y injuria, sí. Eso ya yo me lo he aprendido como periodista. Sí. Porque uno tiene que saber cuáles son sus vías de escape, por así decirlo. Sí, así mismo. Pero estamos preparados. Nosotros, de parte nuestra, no vamos a incidentar el proceso. Yo entiendo que el Ministerio Público hace su trabajo, lo hace muy bien el Ministerio Público de Trabajo, eso no hay que quitarle ningún tipo de mérito. El Ministerio Público hoy en día está bien representado por una persona muy preparada y nosotros los abogados debemos hacer la otra parte. Doctor, pero usted hizo unas declaraciones bastante fuertes. No sé, quiero preguntar porque ya a la altura que nos encontramos con los medios hay que tener hasta sus dudas, pero usted hizo una denuncia de que el caso Senasa pretende tapar la solicitud de extradición de varios senadores. Mire, distinguida, lo que sucede es, yo tengo ya 35 años que me gradué de abogado y solamente he ejercido materia penal y he sido decano y director de escuela de leyes. Yo he visto muchas cosas en este país, muchas cosas, y me he dado cuenta que muchas veces un escándalo opaca otro escándalo que está en el pasado y un nuevo escándalo viene tapando los anteriores. Para nadie es un secreto de que vox populi se dice que hay gente que están pedidas en extradición. Y si se pide a un funcionario X, sea del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Congreso, es un escándalo que afecta la buena imagen y la moral del Estado Dominicano. Y yo digo, bueno, podría ser esto, podría ser lo otro. Porque yo, que estoy en este caso, en estas investigaciones, en estas comparecencias, en estos interrogatorios, han salido a reducir muchísima gente ahí. Entonces, ¿por qué esa gente no están involucrada en ese proceso? Esas son algunas preguntas que yo me hago y que yo mismo quiero contestarme. Bueno. Sí. Doctor Jaime Terrero, abogado, muchísimas gracias por estos minutos que nos dio aquí en El Rumbo de la Tarde. Gracias a usted y a sus órdenes siempre. Muchas gracias, igual. Bueno, don Rudy, ahí está. Bueno, el otra persona que se entregó en el día de hoy es el señor Cero Matacero Rafael Martínez Jacín, quien llegó con su abogado Carlos Barcácer a la Procuraduría General de la República para ponerse a disposición de la justicia. Dice que este señor fue 3 veces, las autoridades visitaron su casa desde el sábado, pero que no se encontraba en el lugar y entonces requiriéndolo. Y entonces él fue hoy y se entregó y fue dejado bajo arresto. Dicen que no es cierto que él sea sobrino de Santiago Jacín, pero lo que no se dice es que su cliente firmó con Senasa un contrato de servicios de cabina. No hay detalles de cuál es la participación en todo esto que tiene que ver con Senasa, con la institución, con el doctor Jacín. No hay mayores detalles. Así es, nos tocará, yo creo que hoy va a ser un día importante, determinante, se cumple a las 10 de la noche el plazo para presentar medida de coerción. Creo que esa etapa es sumamente importante para tener más detalles del caso. Los arrestados hasta este momento son Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Rit Estrella, Cinti Acosta Ascensión, Ramón Alan Spickler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
se había dicho que el señor Gustavo Huílamo, que era el jefe de gabinete de la administración de Santiago Jacín, estaba bajo arresto, pero no figura aquí entre las personas que están bajo arresto. No se sabe tampoco si ha sido llamado, si su residencia fue buscado o qué pasó. No, pero no se menciona él. En principio, en algunos medios de comunicación, el domingo se mencionaba su nombre, incluso con fotografías y esto, pero no figura dentro de las personas arrestadas oficialmente hasta este momento. Y hablando de otro caso de justicia que la población le ha dado mucho seguimiento, es el caso de Estéfora en Santiago, en donde también este fin de semana el Ministerio Público ha puesto bajo arresto a 4 personas del Colegio Da Vinci, incluyendo a Iris del Carmen Reyes, quien es la directora administrativa, Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo, Francisca Josefina Tavares Veloz, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel 4 mujeres secundario. Ejecutivas del colegio. Así es, bajo arresto por el momento en ese caso. Se ha pedido una fianza de 50 millones de pesos. Sopla. Hay que soplar así mucho para llegar hasta ahí. Pero el tema ha seguido caliente, tanto así que a mí me sorprendió muchísimo. Y ahí no hay presión ¿De quién? mediática y de todo. Ahí hubo presión social. Porque Digo, no, yo... estamos casi a un mes y ahora que se están comenzando a dar las cosas y los arrestos, recordemos que eso tiene ya casi 3 semanas y pico. Y ahí es donde yo digo que evidentemente hay momentos y momentos que no debió esperarse a que llegara hasta este punto para que la justicia hiciese lo que le corresponde. A mí lo que sí me sorprendió muchísimo fue la declaración que vino desde Haití. Tiene una razón. La niña es de origen haitiano. Y es una razón lógica que un Estado pida por lo menos una investigación y una aclaración de un caso. Eso es lógico. No hay tiempo suficiente en el programa para yo decirle por qué estoy en desacuerdo de tantas formas con esa declaración. Bueno, está bien, pero el presidente Abinader dijo hoy que la muerte de Estéfora, de la niña Estéfora, es un caso muy penoso y dice que la República Dominicana no es un país racista. Bueno, ¿Eso es intervención también? Bueno, ahí yo no sé. Ajá. Es un caso muy penoso, es una valoración, es un juicio de valor, pero no es una declaración implícita de presión en donde establezca el presidente que está comprometido con la persecución y bla y bla. No, es que voy a decir la frase completa del presidente. Es un caso muy penoso. Te tira el ganchito. Muy triste que nos afecta a todos en el país. Nosotros confiamos en la acción del Ministerio Público y el Ministerio Público ya ha tomado las medidas en ese sentido y también el Ministerio de Educación para prever otros casos que no debían ocurrir y tener mayor control y regulación. No, presidente, ahora que están trabajando en eso, debió ser antes. Eso también es una intromisión. Sí. Yo le voy a decir a Luis Abinader que se coja unas vacaciones. No. Claro. El presidente no puede coger vacaciones. No, pues de la óptica de ese planteamiento tendría que coger unas vacaciones. A mí me dicen que el presidente ni duerme, que ese hombre se acuesta a las 2 de la mañana y a las 5 está de pie. Eso he oído. No, yo he oído que él se levanta un poco más tarde. Wow. Pero que sí duerme, se acuesta muy tarde. Yo he oído decir que él se levanta al filo de las 7 de la mañana. Presidente, es lo que he oído, no sé. No lo sé, nunca lo he oído de él decirlo, pero he oído eso. Que se levanta un poquito más tarde. Presidente, descanse. La falta de sueño disminuye las capacidades cognitivas. No, y afecta a la salud. Claro. Afecta a la salud. Y hay que dormir para tomar buenas decisiones. Dice Sandy que si no te callas, él nos va a llevar del aire. ¿Por qué no te callas? Hasta mañana.